Quiero decirles, hermanos, a mis hermanos que tienen vehículo, que tenemos un terreno aquí después de esta calle aquí de los arbolitos. Ahí pueden parquear sus vehículos para no arriesgar a que se los vayan a chocar aquí aquí en la calle, si ustedes quieren, ¿verdad? Allá tenemos pues disponible ese terreno, ya tiene luz, ya está reservado, ya podemos ahí usarlo. Les digo esto porque también ya tuvimos una experiencia. La vez pasada nos pasaron llevando un carro y le arrancaron el retrovisor, ¿verdad? Entonces, si alguien no quiere arriesgar, lo puede parquear ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Daniel. Vamos a leer la palabra del Señor ahora. En Daniel, en el capítulo número 4, vamos a leer el versículo 37. Gloria al Señor. Amén. 4:37 vamos a leer. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué cosa, ¿verdad? Quienes sabemos algo, hermanos, de la palabra y conocemos la vida de Nabucodonosor, se oye un poco extraño, ¿verdad?, de que Nabucodonosor esté exaltando el nombre de Dios, ¿verdad? Pero ya vamos a ver los motivos por qué él lo hizo. La semana pasada, ¿se recuerdan ustedes? Hablamos acerca de la dureza del corazón. Y nuestro ejemplo, hermano, fue Faraón, ¿verdad? El emperador de Egipto. Y al principio nos dimos cuenta que fue muy duro con el pueblo de Israel. No quería dejarlo ir al desierto a servirle a Dios. Pero cuando él ya empezó a suavizar su corazón, ya él quería poner de su parte, pero entonces Dios aprendíamos que fue el que endureció el corazón y tuvo que sufrir más de lo que quizá él se imaginó, porque las plagas se le multiplicaron y el sufrimiento fue grande. Entonces ahora vamos a hablar acerca del orgullo y sus consecuencias. En alguna oportunidad hemos hablado de este tema y sabemos que también es bien un pecado muy grande que nos afecta mucho a toda la humanidad. Nuestro personaje en esta hora va a ser entonces el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor era un hombre que se caracterizó por ser orgulloso y por ser injusto. Hizo mucho daño al pueblo de Israel, el rey Nabucodonosor. Él fue el que quemó el primer templo de Jerusalén, el que construyó Salomón. O sea que les hizo un daño pero grande y los hizo sufrir mucho. Porque además de esto, fue quien se los llevó cautivos a Babilonia. Aunque realmente no fue por voluntad de él, sino que fue Dios el que lo usó. Porque Dios, hermanos, cuando tiene un propósito, él usa al mismo diablo para poderlo cumplir. Y en este caso, pues le tocó a Nabucodonosor. El orgullo, hermanos, es algo que afecta a la humanidad. Y es algo tan natural en el hombre. Porque el orgullo es un sinónimo de grandeza. Es un sinónimo de estima propia. Hacerse sentir de que valemos más que los demás. Eso es una persona que tiene orgullo. Y todos podemos tener un poco. Quizá, ¿verdad? A veces nos sentimos orgullosos porque tenemos un buen negocio, porque tenemos una buena profesión, porque tenemos propiedades, por tantas cosas se puede ser orgulloso, ¿verdad? Por un carro que tengamos, por una casa, bueno, y en fin, y también hay personas que
no tienen nada y también son orgullosas. ¿Conoce usted alguno de ellos? Hay de todo, hermanos. Por lo tanto, hermanos, el orgullo es un pecado. En Proverbios 21:4 dice el Señor: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío, dices, son pecado. O sea que yo digo que el orgullo es pecado porque lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué es el orgullo? Como es pecado, lógicamente crea una distancia entre Dios y el hombre. O sea que el orgulloso, hermanos, crea una barrera, una distancia. Y es por eso de que tenemos que examinar nuestro corazón, que es bastante difícil, pero poco a poco tenemos que ir limpiando, a manera de que todo ese problema de orgullo vaya desapareciendo de nosotros. Dice el Salmo 138:6, porque Jehová dice, es excelso en sus caminos y atiende al humilde. ¿Pero qué hace con el altivo? Lo mira de lejos, dice. ¿Usted quiere que el Señor lo mire de lejos? No, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo cómo colaboramos, cómo hacemos para que el Señor en su misericordia nos vaya puliendo con su Santo Espíritu, nos vaya guiando para hacer esos cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, para ir eliminando cualquier clase de orgullo. El orgullo es autoexaltarse, es autovalorarse, y por qué no decirlo, es autoadorarse. El orgulloso solamente piensa en sí mismo. A él no le importa su prójimo. En estando bien él, que mire cómo salen los demás, ¿verdad? Pero él se siente superior y se siente que es mejor que todos. Es todo lo contrario de lo que el Señor nos manda hacer. ¿Qué es lo que el Señor nos manda hacer? Que seamos humildes, que seamos mansos de corazón. Yo les pregunto, ¿será que alguna vez hemos sido orgullosos o somos orgullosos? Yo creo que sí, ¿verdad? Y que diga que no, yo creo que serían los mentirosos, ¿verdad? Porque en algún momento llegó, o nacimos con herencia, hermanos, del orgullo. Creo que es algo tan natural en los humanos que nos persigue el orgullo. Hay unas características del orgulloso. Él es vanaglorioso, se envanece por todo, siempre quiere sobresalir, siempre, según él, es el mejor. Y todo lo que hace, lo anuncia, lo exalta. Yo hice esto, yo hice lo otro. Y yo, ¿verdad? El orgulloso, hermano, siempre quiere ser el primero en todo. Y su nombre es lo más importante. Entonces, estas son características que podemos ver en una persona de estas. Y esto es lo que caracterizó al rey Nabucodonosor. Vamos en esta noche, hermanos, a estudiar el testimonio que él dejó escrito aquí en su palabra, que sirve para que nosotros, hoy en el siglo que estamos, aprendamos de él. Aunque él fue un hombre tremendo y duro, hermanos, con Israel, pero Dios en su infinita misericordia también nos muestra su gracia, su amor, su misericordia. Porque Dios, hermanos, el que se acerca a Él no le echa fuera. Él está esperando de que todos nos acerquemos a Él. Y si permitió que Nabucodonosor lo hiciera, yo creo que cualquiera puede acercarse a Dios, hermanos. Entonces, vamos a ir al capítulo 4 de Daniel, donde Nabucodonosor dejó su testimonio, como les dije, como un ejemplo, para que entendamos todos los humanos, toda la humanidad, que Dios es soberano y Él controla su creación. No somos nosotros, es Dios el que tiene el control de todo lo que existe y aún de nosotros. Y que el orgullo
destruye al hombre. Entonces, Nabucodonosor es un ejemplo, hermanos, bien claro de lo que es el orgullo. Vayamos al versículo número 1. Vamos a ir, hermanos, así para que vayamos entendiendo cómo era el corazón de este hombre. Y dice en el primer versículo: Nabucodonosor, rey, se está identificando él, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Como que si fuera una carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero era Nabucodonosor, hermanos. Bien tremendo, ¿verdad? Para que nos vayamos cuenta, hermanos, que cuando Dios hace algo en el corazón del hombre, el hombre testifica. Y aquí en los siguientes versículos 2 y 3 nos vamos a dar cuenta cómo Nabucodonosor estaba testificando de Dios, dándonos un ejemplo bien claro de cómo tenemos que hacerlo. Porque muchas veces nosotros, cuando testificamos, empezamos a contar todo lo malo de nuestra vida, porque nos gusta llamar la atención y tocar las emociones de los demás y ver de que somos sufridos. Pero Nabucodonosor, hermanos, así como el versículo final que estaba exaltando el nombre del Señor, el versículo que leímos, también los primeros versículos fue de exaltar y de glorificar el nombre de Dios. Qué ejemplo, hermanos, que podemos aprender en este caso. Y dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Exaltando todo lo bueno, ¿verdad? Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es sempiterno. Sempiterno quiere decir de que es sin fin. Y su señorío es de generación en generación. Se había descubierto quién realmente era Dios. Pero ahora viene a contar lo que a él le había pasado. Y por qué es que, cómo él llegó a conocer a Dios o a saber quién era Dios. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Estaba tranquilo en su casa, como cualquiera que realmente vive una vida sin preocupación, pero sin temor de Dios. Y floreciente ese en mi palacio. ¿Qué estaba haciendo? Haciendo lo que a él le gustaba, pero no le importaba qué es lo que pensaba Dios de él. Hacía lo que él quería, disfrutando de sus logros, dándose la gran vida, como que si la vida fuese eterna. Y muchas veces nos puede pasar lo mismo a nosotros. Vivir en una vida confiada, en una vida como que sabemos que Cristo viene, pero ¿qué importa? Estamos disfrutando de la vida porque tenemos comodidad. Eso es lo que estaba expresando el Nabucodonosor. Y dice, en el versículo 5 dice: y vi un sueño que me espantó. Dios empezó a tratar con él. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Dios empezó un proceso en la vida de Nabucodonosor para hacerlo entender quién era Dios. Por eso mandé a que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrase la interpretación del sueño. Él se preocupó y empezó a llamar a cuantos él podía, tenía mando sobre de ellos, para que le dijeran qué es lo que estaba pasando. Dice: y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Oiga, hay cosas que podemos ver y que son buenas, pero también cosas que no debemos de hacer. ¿Qué fue lo que él hizo primero? Consultar con los adivinos, con los hechiceros, con las personas que él confiaba, con los astrólogos. Muchas veces nosotros, antes de consultar a donde tenemos que ir directamente, que es a nuestro Padre Celestial, nos desviamos y vamos a otros consultorios, al psicólogo, al médico,
porque se nos olvida que tenemos a un Dios todopoderoso que tiene el control de nuestra vida y que todo lo que nosotros le pidamos, Él lo hace porque Él nos ama. No pudieron interpretar ninguno de ellos lo que él había soñado. Y dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, porque él le había cambiado el nombre, porque Daniel era uno de sus esclavos entre todos los judíos que se habían ido, que estaban en Babilonia, pero él como era un hombre de Dios y un hombre entendido, él lo tenía ahí en el palacio. Y le había puesto el nombre de Belsasar como el nombre de mi Dios. Había visto Nabucodonosor en Daniel un hombre diferente que lo comparó con uno de sus dioses. Por eso le puso Belsasar, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar le dijo, jefe de los magos, ya que he entendido que hay entre ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te esconde, declárame las visiones de mi cabeza, porque mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, un árbol muy grande. Aquí se estaba refiriendo a él, pero él todavía no había entendido que era él. Y al decir grande, hermanos, habla de sobresalir, un árbol que llama la atención, simbolizando la vanagloria de Nabucodonosor, que él se consideraba que era el mejor, tenía fama, que le gustaban los aplausos, porque el orgullo lo atraía para que los demás vieran en él a un gran hombre. Por eso la visión fue un gran árbol. Y dice el 11, y crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Iba creciendo, porque él se interesó tanto en su pueblo, en Babilonia, que él tenía esa ciudad, pero era de lo más bello. Arreglaba sus calles con baldosas y tenía unos jardines colgantes, que dice según la historia que eso era una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo, en el tiempo antiguo. Las murallas eran tan grandes que eran el doble de lo normal. Entonces él había crecido y se había engrandecido. Y su copa había llegado hasta el cielo, su grandeza había llegado hasta el cielo. Y se alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Toda la gente hablaba de Nabucodonosor, el grande, el poderoso. Y él se sentía orgulloso. Y creció tanto que se creía el más fuerte y que nadie lo podía igualar. Eso era Nabucodonosor. Era todo lo contrario a Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cómo decía el Juan el Bautista, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es necesario que Él crezca para que yo mengüe, para que Él sea exaltado. Nosotros no podemos ser mayores que el Maestro, hermano, mayores que Jesús. Y el apóstol Juan había entendido bien. Yo tengo que menguar. Yo tengo que hacerme más pequeño. Aunque ustedes piensen que yo soy el gran profeta, yo no soy digno de encorvado desatar la correa de sus zapatos, decía él. Pero Nabucodonosor era todo lo contrario. Y dice en el versículo 12, y el follaje era hermoso. Ese árbol tenía un follaje hermoso. Pero muchas veces la hermosura, hermanos, son apariencias, porque Dios mira lo que está en el corazón. Podemos tener apariencia de grandeza, hermanos, pero Dios mira el corazón. Y su fruto era abundante.
Lo que él hacía prosperaba. Le iba bien en todo. Y el hombre actualmente muchas veces se equivoca, hermanos. Que porque prospera y le va bien en todo, piensa que está agradando el corazón de Dios. Y es forma de que Dios lo bendice. Porque eso es lo que normalmente se predica ahora. Pero no. Dios conoce el corazón, hermanos. Y si hay orgullo en el corazón, esa persona está lejos de Dios. Porque eso es lo que dice el versículo que leímos en Proverbios. La prosperidad, hermanos, aparentemente es buena porque es atractiva y es agradable a los hombres. Pero yo quiero decirle que si analizamos, la prosperidad es más peligrosa que la pobreza. ¿Pero por qué? Porque el que es próspero, hermanos, materialmente, confía en lo que tiene. Fíjate cuán difícil, hermanos, es predicar la palabra del Señor en Europa, en los lugares súper desarrollados. Porque si nosotros vamos y quizá ellos vengan en nosotros, no como ellos, porque ellos realmente son poderosos, ¿verdad? Y tienen mucho dinero. ¿Y qué me vas a hablar vos a mí si nosotros lo tenemos todo? El Señor lo dijo, hermanos, que es más fácil que un camello entre por el hoyo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho confía en sus riquezas. Pero ¿qué pasa, hermanos, con el pobre, con el que no tiene, con el que somos de la media? Confiamos en un Dios todopoderoso. Que aunque vengan momentos difíciles, sabemos que tenemos a quien clamar, porque tenemos a un Dios maravilloso que está al cuidado de sus hijos. Un Dios, hermanos, que dice su palabra que no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ese es nuestro Dios, hermanos. Por eso, hermanos, es mejor tener poco que tener mucho apartado de Dios. No quiero decir de que tener cosas es malo, no. Se pueden tener cosas, hermanos, pero con un corazón humilde. Se pueden tener muchas cosas y muchas riquezas, pero con un corazón agradecido de que es Dios el que nos lo da, el que nos ha dado la inteligencia, la capacidad para poder llegar a haber sido un profesional y ahora trabajar y disfrutar de sus bendiciones, porque hemos sido temerosos y Él nos ha guiado y Él nos ha guardado. No estoy diciendo, hermanos, de que estar bien, de que tener cosas es malo. Lo malo es, hermanos, que el orgullo entre a nosotros y nos olvidemos que dependemos de Dios. Ese es el problema. Y dice en el versículo 12, y había alimento para todos. El orgulloso, hermano, se jacta de que es poderoso y que tiene para darle a toda la gente. Tal vez usted conoce alguno. Sobre todo a los que no les cuesta ganar el dinero, ¿eh? Y dice, y debajo de él se ponía la sombra de las bestias del campo. Hasta las bestias del campo, hermanos, son beneficiadas con los orgullosos, con los que tienen mucho. Una vez allá en Ocala, en Estados Unidos, pasamos por unas caballerizas, hermanos, donde había un montón de animales así de caballos, con sus casetillas, hermanos, y tienen aire acondicionado y tienen calefacción, porque también ellos son beneficiados con los orgullosos. Y con Nabucodonosor también ellas se beneficiaban. Y dice, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. La verdad, Nabucodonosor, hermanos, por eso él se creía superhombre. Nadie, decía él, nadie se compara conmigo, decía él. Yo tengo poder.
porque era súper orgulloso. Dice, y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo que descendía del cielo. Era Dios, hermano, el Dios mismo el que estaba descendiendo para poder tener ese contacto con Nabucodonosor y hacerle saber que grande solamente es Él. Porque no hay nadie, hermano, que sea más grande que mi Dios. Y dice, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitarle el follaje, o sea, su belleza, y dispersad sus frutos. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Dios venía, hermanos, para dejar inútil, sin poder, sin fuerza, sin atractivo, el corazón de Nabucodonosor. Venía a demostrarle que solamente él merece la gloria y merece la honra, y que lo iba a dejar completamente arruinado. Después de que era hermoso, con gran follaje y con tanta hermosura y con tanto poder, lo iba a dejar como un perro giotoso, enfermo, en calamidad. Y le sigue diciendo en el 15, y las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra. No lo iba a cortar del todo, pero sí le iba a dar una gran lección. Las cepas iban a quedar a medias. Está hablando de misericordia, hermanos. Misericordia. Porque Dios, hermano, no quiere exterminar al hombre. Dios tiene misericordia de nosotros. Y muchas veces quizá Él quiera tratar con nosotros y quitarnos de ese orgullo, de esa vanidad. Pero siempre seguimos siendo sus hijos. Estamos parados hasta que aprendamos la lección. Nabucodonosor la aprendió, vamos a verlo más adelante. Y dice, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo. Ya ni se iba a poder bañar, sino que el rocío del cielo es el que lo iba a bañar. Y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Esa fue la sentencia, eso es lo que Dios le estaba diciendo si él no se arrepentía de su manera de pensar. Dice, y su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia. No, hermanos. Es bueno, hermanos, que el orgullo nos preocupemos porque desaparezca de nosotros. Y dice, y pasen sobre sí 7 tiempos. En este versículo, hermano, está claro que estaba hablando de un hombre. Nabucodonosor no había entendido que se refería a él. Pero dice que iba a transformar su corazón de hombre y lo iba a transformar en un corazón de bestia. Entonces se estaba tratando de hombre, porque en muchas partes de la Biblia, hermanos, Dios representa al hombre como un árbol. Y una bestia, hermanos, una persona orgullosa que Dios la baja, hermanos, a la categoría de bestia, golpea. Y no le importa el daño que provoque a su prójimo, porque el orgullo, hermano, lo domina. Y el Nabucodonosor no entendía, hermanos. ¿Cómo es posible que alguien destruya tanta belleza? Me imagino lo que decía Nabucodonosor. Ese árbol tan lindo y tan precioso, pero ¿cómo? Habría que estar loco para hacerlo, porque no sabía que se refería a él. Muchas veces, hermanos, el Señor nos está hablando. Cada vez que venimos a un culto, el Señor nos habla, hermanos.
Pero muchas veces hacemos caso omiso de lo que el Señor nos está diciendo y hacemos oído sordo. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Si atendiéramos la voz de Dios, hermanos, nos evitaríamos muchos, pero muchos males. Pero dice la palabra del Señor de que Dios le dijo a Nabucodonosor que si no se arrepentía, que si no hacía cambios en su vida, 7 años, él iba a convertirse en una bestia. Y dice el versículo 17, y la sentencia de ese es por decreto de los vigilantes. Era cosa seria, no era juguete. Y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes. O sea que, hermano, Dios dejó este ejemplo de Nabucodonosor cuando dice para que conozcan los vivientes, para que conozcan todos los habitantes de la tierra, incluyéndonos nosotros y usted que me está viendo a través de las redes sociales y todo aquel que no quiere creer en Dios. Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Es Dios, hermanos, el que gobierna nuestras vidas. Es Dios, hermanos, el que ha hecho que seamos lo que nosotros somos. Es Dios, hermanos, el que nos ha dado la inteligencia para hacer las cosas que hemos alcanzado. Y Él da, hermanos, a quien Él lo quiere. Y lo constituye sobre el más bajo de los hombres. Dios da, hermanos, y llama a quien Él quiere. Dice el Señor, hermanos, a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Él es, hermanos, el que pone y quita reyes, porque Él tiene que cumplir sus propósitos con todas las naciones. Nosotros nos enojamos, nos lamentamos cuando vemos las actitudes de los políticos. Y yo mejor no voto. Ah, no, pero viene otro, yo sí voto porque mi voto está perdido. No, hermanos, va a quedar, hermanos, el que Dios quiere que quede. Porque es Dios, dice la palabra del Señor, el que pone y quita. Porque es Dios, hermanos, el que tiene que cumplir sus propósitos en todas las naciones de la tierra, de acuerdo a sus actitudes, a unos con mayor juicio, a otros con menor. Hay unos, hermanos, que se han extraviado por completo y han ofendido el corazón de Dios. A esto les irá más duro. A nosotros, quién sabe. Pero Dios, hermanos, usa a los gobernantes para cumplir sus propósitos en las naciones. No le estoy motivando a que no vote. Vote. Y vote por quien a usted le parezca. Pero el Señor es el que pone y quita, hermanos. No me estoy sublevando contra el gobierno, no se vaya a pensar mal, ¿va? Estoy predicando lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Dice el 18: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses. Nabucodonosor reconocía, hermanos, de que Nabucodonosor dependía de Dios. Y que Dios, hermanos, complacía el corazón de él. Y que a él sí le daba la interpretación. Pero mire lo que pasó, hermanos, porque en el versículo 19... Porque desde el principio, hermanos, en la sabiduría que Dios le había dado a Daniel, él ya le estaba dando la interpretación. Y dice, hermanos, el versículo 19: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos se turbaron. ¿Pero por qué se quedó, hermanos? Quedarse, hermanos, atónito es quedarse mudo, es quedarse paralizado, estupefacto, es quedarse pasmado. Daniel se quedó hasta quedar con la boca abierta, casi 1 hora.
Imagínense, el rey estaba esperando que le diera una respuesta de su interpretación y él se quedó sin palabras. Porque él sabía que se estaba refiriendo a él mismo. Y él sabía que decirle la verdad era un riesgo, porque él era el rey. Y él tenía todo el poder para matarlo, para mandarlo a la cárcel o para destruirlo. Y esa, hermanos, cuando el hombre de Dios, hermanos, tiene y reconoce la gran responsabilidad que tiene como siervo de Dios, de predicar la verdad, aunque a los oyentes no les guste. Eso no es fácil, hermanos. No es fácil decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar. Solamente lo hacen los orgullosos, porque les gustan los aplausos. Es fácil, hermano, predicar de amor, de fe, de milagros, de bendiciones. Eso es agradable, eso es bonito. Pero predicar de pecado, predicar de juicio, predicar de que tenemos un Dios celoso a quien tenemos que rendirles cuentas, no es fácil. Y él sabía, hermano, ¿qué hago? Pero el Espíritu de Dios estaba en Daniel, hermanos. Y dice que el rey, cuando lo vio turbado, hermano, le dice, y el rey habló y dijo: pero Belsasar, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Y le dice Daniel: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. La versión latinoamericana dice: ojalá que esa interpretación sea para tus enemigos, para los que te odian, para los que no te aman. Pero no era para ellos. Y le dice, se arma de valor Daniel y le dice: el árbol que viste crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas anidaban a las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. Tú mismo eres, oh rey. ¿Qué sentiría el rey, hermano, cuando le dijo esto a Daniel? Que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Tremendo, hermanos, oír la voz de Dios a través de un hombre que no tiene temor de decir la verdad. Yo me imagino que quizás él, ¿pero cómo? ¿Pero quién me va a quitar la grandeza? Pero es que eso es imposible. No hay alguien que sea más fuerte y más poderoso que yo. No hay nada. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces pasa así con hombres que Dios ha llamado y que no quieren predicar la verdad. Y no tienen temor, hermanos, de ser cortados, porque dicen: pero es que mi ministerio me lo dio Dios. Es que los frutos, mis frutos, dice, porque el egoísta dice: mí, y aunque sean de Dios, y a mí nadie me los pueda quitar.
Pero al orgulloso, hermanos, tarde o temprano le llegará su día. Dice la palabra del Señor, hermanos, que en aquel día me dirán, dice, pero Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y yo les diré, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Daniel le dijo la verdad, y en cuanto a lo que vio el rey, un gigante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejad en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba y del campo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, o sea, 7 años. Esta es su interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor. Que lo quieras aceptar o no, eso es lo que dice el rey. Y no hay otro rey más grande que Él, porque Él es el que tiene la última palabra. Cuando Dios, hermanos, toma una decisión, Él la cumple. Y lo que está escrito en su palabra, hermanos, no es para que nosotros lo tomemos y nos divirtamos en la palabra. Lo que Él está escrito aquí, y es cierto, tanto sus promesas, pero también como nuestras responsabilidades como hijos, Dios, hermanos, espera que nosotros las cumplamos para que no tengamos las consecuencias que Dios le estaba advirtiendo a Nabucodonosor. Y le dice, y que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Aleluya, hermanos. Es Dios el que tiene dominio de todos nosotros, hermanos. Es Dios el que tiene dominio, hermanos, aún de los gobernantes, de los presidentes. Aunque ellos se crean de que las cosas van caminando porque ellos son inteligentes. Pero es Dios el que le está indicando qué es lo que tienen que hacer. Porque Dios tiene propósitos en todo. Él es el que tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. A quien Él quiere. Dice el 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Lo que les hablaba. La misericordia de Dios no lo iba a exterminar por completo. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Tenemos que tener claro, hermanos, es Dios el que gobierna y no nosotros. Por tanto, oh rey, empieza, hermanos, Nabucodonosor a aconsejar al rey. Acepta mi consejo. Dios habla siempre a tiempo, hermanos. El consejo siempre llega, hermanos. Pero depende de nosotros si recibimos ese consejo y lo ponemos en práctica. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros vengamos y busquemos un consejero espiritual? Si cuando el consejero nos aconseja de acuerdo a su palabra, no, eso está bien, eso es lo que dice, pero yo no. Hay que aceptar el consejo de la palabra. Porque el Señor nos ama, pero somos nosotros los que decidimos. Tus pecados redime con justicia. Oiga, ¿cómo Nabucodonosor estaba hablando? Arrepiéntete de todo lo que estás haciendo. Y tus iniquidades, dice, haciendo misericordia para los oprimidos. Porque a Nabucodonosor, hermanos, lo identificaba el orgullo y la injusticia. Oprimía al pueblo, hermanos. Oprimió por muchos años, por 70 años, hermanos, al pueblo de Israel. Pues tal vez, le dice, será eso
una prolongación de tu tranquilidad. Le dio el consejo, pero Nabucodonosor no aceptó el consejo, hermanos. Dice el versículo 28, y todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor ignoró el consejo del hombre de Dios. Hermano, atendamos los consejos de la palabra de Dios. Recibamos, hermanos, el consejo que viene con amor para evitarnos, hermanos, momentos difíciles en la vida, momentos en los que vamos a llorar por actuar, hermanos, de una manera imprudente. Porque en el presente posiblemente estemos disfrutando de la vida y pensamos de que las cosas están bien porque tengo aparentemente paz en mi corazón. Pero hermanos, nosotros somos quienes formamos nuestro futuro. Y vamos a cosechar lo que nosotros sembramos en el presente. Quizá hoy nos sintamos felices y victoriosos. Quizá alguien está sufriendo por nuestra causa. Demostrémosle que le amamos, cambiando de actitudes, dejando el orgullo, dejando la vanidad y comportándonos como verdaderos hijos de Dios. Nabucodonosor no aceptó el consejo. Y mire lo que le va a ocurrir. Y dice, y al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio real de Babilonia, oiga, disfrutando de la tranquilidad y de la paz que le daba su grandeza, de todo lo que él hacía, dice en el versículo 30, habló el rey y dijo, oiga esto, hermanos, esto es lo tremendo, cuando no queremos sacar el orgullo. Y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Él era grande, ¿verdad? Siguió siendo el árbol que se miraba, hermanos, desde los confines de la tierra. Yo la edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder. Él hizo a un lado a Dios, ¿verdad? Porque Él era suficiente. Y para gloria de mi majestad. Qué bonito, ¿verdad? No, hermanos. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Oiga el 31, hermanos. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Esto es lo duro, hermanos. Porque lo que Dios dice lo cumple. A ti te digo, dice el rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Si no queremos despojarnos del orgullo, hermanos, el Señor sí nos lo va a quitar y nos va a hacer llorar. Y nos va a hacer sufrir. Y nos vamos a lamentar. Pero ojalá, hermanos, que no sea demasiado tarde. Ojalá, hermanos, que nosotros renunciemos a ese orgullo antes de que Cristo venga, hermanos, y no nos arrepintamos demasiado tarde. Es cierto, Nabucodonosor tuvo oportunidad porque dejó las cepas por misericordia. Tu reino ha sido quitado, y dentro de los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación. Después de que estaba en su palacio, ¿verdad?, disfrutando de sus grandezas y de las maravillas que él había hecho, ahora con las bestias iba a convivir, porque ellos iban a hacer su habitación. Y como los bueyes te apacentarán. Después de que era aquel gran hombre, lo iban a apacentar como a un buey. Y como a los bueyes te apacentarán, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere.
Dios le estaba diciendo, si estás ahí es porque yo quiero. Para mí así, mira, te derroto, te destruyo, porque yo aborrezco a los orgullosos. Los veo de lejos. Y dice el versículo 33, y a la misma hora se cumplió la palabra en Nabucodonosor. Dios no es hombre para que mienta, hermanos, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por bonitos, no, hermanos, no. Dios hará su obra, nos guste o no nos guste. Y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Dice, mira dónde llegó, hermano. Después de que él disfrutaba de sus manjares, de aquellas comidas, hermanos, exóticas, hermanos. ¿Ahora qué comía? Hierba como los bueyes. ¿Será que lo que tenemos, hermanos, va a perdurar? Para Dios es fácil quitárnoslo todo lo que tenemos, hermanos. Así es sencillo. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo ese creció como las plumas del águila. Imagínense, hermanos, qué feo se puso. Peludo, como plumas de águila. Y sus uñas como las aves, como un gallo. Horrenda cosa es desobedecerle a Dios, hermanos. Pero mire, aquí viene lo lindo, hermanos, del amor y la misericordia de Dios. Mas al fin del tiempo, es el 34, ya testificando nuevamente Nabucodonosor, porque ya había pasado esa su dura experiencia. Alcé mis ojos al cielo, dice, mire qué lindo, hermanos, reconocer uno su torpeza. Y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, dicen hermanos. Qué lindo y qué sensible es Dios, hermanos, cuando alguien se acerca a Él arrepentido. Dios no se molesta, Dios no va a reclamar, pero mira hasta dónde llegaste, cuánto me ofendiste. No. Él recibe, hermanos, desde que nosotros levantamos nuestras manos con un corazón sincero, Él recibe nuestra oración. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Está dispuesto, hermano, usted a exaltar y glorificar al que vive para siempre? Cuidémonos del orgullo, hermanos. Porque cuyo dominio es sempiterno, no tiene fin, y su reino por todas las edades. Las cosas habían cambiado en Nabucodonosor, hermanos, y él era feliz. Y todos los habitantes de la tierra ese son considerados como nada. Él ya había entendido, hermanos. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él manda allá y manda aquí, hermanos. Muchos piensan, hermanos, que Satanás es el que manda. No, hermanos, es Dios el que manda, hermanos. Satanás anda más perdido que la Llorona, hermanos. Es Dios el que tiene la última palabra. Satanás únicamente nos espanta, hermanos, con el petate del muerto, pero no puede hacer nada. Si tenemos nuestra confianza en Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros y es más poderoso que el que esté en el mundo. Y dice, y no hay quien detenga su mano y le diga quién haces, porque a Dios no se le dan órdenes, a Dios se le obedece lo que Él dice, lo que Él manda. Y en el mismo tiempo ese mi corazón me fue de vuelta la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Gloria al Señor. Dios, hermanos, no quiere que estemos así. Él quiere vernos, hermanos, bendecidos, pero temerosos de Él. Él no es que nos quiera destruir, Él nos quiere bendecir, pero que si Él quiere
que seamos temerosos de Él. Ahora el 37, hermanos, que es el versículo que leímos. Y ahora yo, dice Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de Reyes. Qué testimonio de Nabucodonosor, hermanos. Porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede, aquí aprendió la lección, hermanos, porque aquí remacha con ese versículo. Y Él puede, humillar a los que andan en soberbia. Lo estaba diciendo porque lo había experimentado en carne propia. Nosotros queremos experimentar las cosas en carne propia, hermanos. ¿Quiere experimentar las cosas en carne propia como Nabucodonosor? Sigámosle desobedeciendo a Dios. Hagamos lo que querramos. Hagamos a un lado la palabra. Y lo vamos a lograr. Porque en carne propia sí se entiende, ¿va? Nabucodonosor tuvo que vivirlo en carne propia. La Biblia, hermanos, no habla si Nabucodonosor le sirvió a Dios en el futuro o hubieron cambios en su vida espiritual o a saber qué se iba haciendo. Pero Dios le dio la gran oportunidad como nos lo está dando a cada uno de nosotros, hermanos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. No quiere que juzguemos la vida de Nabucodonosor, no. Analicemos la nuestra. Dios sabrá cómo salió Nabucodonosor con Dios. Pero nosotros, preocupémonos por nosotros, hermanos. Dice Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Quiere ser enaltecido de Dios, hermanos? Busquemos la humildad. Fácil, ¿va? Fácil. Primera de Pedro 5:8, estoy por terminar. Dice Primera de Pedro 5:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. ¿En qué momento va a ser ese tiempo de nuestra exaltación? Nuestra vida quizá como cristianos va a ser difícil, hermanos. Quizá van a haber muchas pruebas. Pero el día que venga, hermanos, el Rey de Reyes por su iglesia, ahí, hermanos, estará nuestra recompensa. Ahí será el tiempo, hermanos, en que dejaremos, hermanos, el sufrimiento de este mundo y nos iremos con Él por la eternidad, para estar con Él, porque Él es sempiterno, como reconoció, hermanos, Nabucodonosor. Dios nos compara, hermanos, con árboles, como comparó aquí a Nabucodonosor. Pero Jesucristo, hermanos, es el árbol que da vida. Y es el que nos ha restaurado. Él es el que nos ha dado vida, dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él es, hermanos, el que nos tiene aquí, el que lo tiene a usted ahí detrás de ese televisor o de ese celular, porque Dios le ama y le está hablando para que usted recapacite de su vida y se aparte de todas esas cosas que ofenden el corazón de Dios. Hoy es el día que Dios hizo para que todos aquellos que han sido engañados en el orgullo de la vida, hoy tengan la oportunidad de santificarse delante de Dios a través del arrepentimiento de sus pecados. Dice Salmos 51:17, al corazón contrito y humillado no desprecias, oh Dios. Si alguien quiere, hermanos, venir al Señor en esta noche, este es el momento más lindo de este servicio. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados no es vergüenza. Es una actitud de sabios, porque no queremos que nos pase lo que le pasó al rey de Babilonia. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos dé entendimiento y sabiduría para poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y vivir una vida santa, agradable a Dios mientras peregrinemos en la tierra. Padre que estás en gloria, en esta hora te damos gracias
por esta palabra, Señor, que hemos escuchado. Oh bendito Dios, gracias porque en tu infinito amor, Señor, la has dado para que nosotros, Señor, recapacitemos y analicemos nuestras vidas, para que te pidamos perdón, Señor. Si en esta hora, Padre, alguien está arrepentido, Señor, escucha su oración y que puedan repetir conmigo, Señor, la oración que tú esperas de ellos, Señor, Señor Jesús. Oh Padre, te pido perdón, Señor, en el nombre de tu Hijo, bendito Dios. Oh Señor, estoy arrepentido, Señor, de mis pecados, de mis vanidades, de mi orgullo, de mis injusticias, de todas las cosas en las que te he ofendido, Señor. Te pido, Padre, que a través de este arrepentimiento, Señor, tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Oh Señor, que entres a mi corazón, Señor, para hacer habitación, Señor, mi cuerpo, y para que tú me puedas guiar todos los días de mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y gracias, Padre Santo, por la oportunidad que me has dado, Señor, de arreglar mis cuentas contigo. Gracias, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen feliz noche. Amén.